Bien, la última hipótesis de error es el llamado error común. Esto lo voy a hacer muy simple porque en definitiva es de muy dificultosa ocurrencia. Se dice que error común es el compartido por todos los habitantes de una localidad o por la inmensa mayoría de ellos. Por lo tanto, para que se presente el error común, la falsa representación de la realidad tiene que ser compartida por todos o la inmensa mayoría de los habitantes de una localidad. Debe el error ser causado por un justo motivo, un fundamento lógico que autorice a considerar verdadera una situación falsa, y ha de existir buena fe de la parte de quien invoca el error común. Les pongo solo un ejemplo. Imagínense ustedes, por ejemplo, que una persona es designada oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación. Y que por razones de buen servicio, la persona tiene que asumir en forma inmediata, en espera que se tramite su decreto de nombramiento por el servicio y, si es necesario, que este decreto de nombramiento sea avisado por la Contraloría General de la República. Bueno, resulta que ese decreto nunca sale del escritorio del Director Nacional del Servicio de Registro Civil. Se traspapela. Y resulta que ese oficial de registro civil llega a la comunidad, imagínense una comunidad que no tenía oficina de registro civil, y esa persona comienza a inscribir nacimientos, comienza a inscribir defunciones, pero además comienza a celebrar acuerdos de unión civil y comienza a celebrar matrimonios. En un pueblo, una ciudad. Y todos convencidos que era el oficial de registro civil. Pasan 1 o 2 años y alguien encuentra este decreto, nunca completamente tramitado de nombramiento, y viene la gran pregunta. ¿Todos los actos y contratos en los cuales este señor intervino caen o se mantienen? Bajo la lógica de la confianza, estos actos se tienen que mantener. Es decir, todas las personas continúan casadas, todas las personas continúan con acuerdo de unión civil. O sea, nadie va a poder escudarse en este error común para decir, mire, yo soy soltero. No faltará el frescolino, la frescolina, claro que va a querer ocupar ese argumento, pero nosotros estamos en derecho. En derecho, lamentablemente, habrá que decirle, mire, independientemente que en su matrimonio intervino alguien que no tenía el nombramiento de oficial de registro civil, pero como este error fue compartido por la inmensa mayoría de la comunidad, y esto se debe a un justo motivo, o sea, a un fundamento lógico, y ha existido buena fe, ojo, en ustedes, mal podrían hoy día sostener que el error tendría que ser significativo para dejar sin efecto sus contratos. Vamos al dolo. El dolo está definido en el artículo 44, inciso final del Código Civil como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. A ver, el dolo. El dolo siempre tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. ¿Cuáles son estos componentes? La intencionalidad de engañar y la externalización de medios idóneos para ello. A ver, en el dolo también hay error, pero la diferencia es que en el dolo la víctima es llevada al error. Por lo tanto, en el error, la persona afectada por error, ella por sí sola y por sí misma, yerra, se representa falsamente la realidad. En el caso del dolo, la persona se va a representar falsamente la realidad porque fue derivada, engañada, manipulada o a través de engaños, maniobras o ardides por parte de otro. Entonces, doctrinariamente se le define como el empleo por parte de una persona de trampas, maquinaciones, mentiras u otros artificios dirigidos hacia otra con el fin de inducirla a otorgar un acto o celebrar un contrato, que,
Sin aquellas maniobras, ella no habría efectuado. El dolo va a ser estudiado por ustedes a lo largo de su carrera en tres campos diferentes. El primero, que hoy día estamos desarrollando, como vicio del consentimiento, es decir, en el momento de celebración de un acto o contrato. Y aquí el dolo se traduce en trampas, maquinaciones, mentiras u otros artificios dirigidos hacia otra persona con el fin de inducirla a otorgar un acto o celebrar un contrato sin aquellas maniobras ella no lo habría efectuado. El segundo campo en el cual ustedes van a estudiar el dolo es en el ámbito de la responsabilidad contractual. El dolo se puede presentar en la etapa de cumplimiento de los contratos, cumplimiento de las obligaciones. En este caso, el dolo en esta etapa se traduce en el uso de procedimientos ilícitos por parte del deudor para burlar al acreedor en el cumplimiento de las obligaciones. Si se establece que una obligación se ha dejado de cumplir con dolo por parte del deudor, éste va a tener que responder de los perjuicios directos previstos, sino que también tendrá que responder de los perjuicios directos imprevistos, según lo mandata el artículo 1558 del Código Civil. Y finalmente, el dolo lo van a estudiar ustedes como un elemento de la responsabilidad civil extracontractual, a propósito del llamado delito civil. ¿Cómo se clasifica el dolo? Dolo bueno, dolo malo. A ver, todos los que aquí tengan algún conocimiento, vinculación o asociación con el comercio van a entender lo que es el dolo bueno. ¿Por qué? Miren, ¿qué es lo que es el dolo bueno? Es el comportamiento lícito realizado con astucia, halagos e insistencias que se consideran permitidos en la vida de los negocios, relaciones sociales o jurídicas. Son aquellas conductas o estrategias de publicidad o promoción con las que se ponderan, exaltan o exageran las cualidades de un bien o servicio para estimular a las personas a que lo adquieran o contraten. El mejor sándwich, la mejor pizza. Es decir, en el dolo bueno lo que está presente no es un fin deshonesto, sino que simplemente desplegar todas las maniobras que se estimen del caso para que los consumidores principalmente adopten una decisión versus las otras que puedan tener en el mercado. A ver, hay un caso que se los voy a comentar que lamentablemente, lo perdieron los demandantes y lo perdieron porque, por diversas razones, pero les voy a contar un poco la historia. Este es el caso de los llamados tiempos compartidos, que en el fondo son contratos que se celebran con intermediarios o bien en forma directa con centros recreacionales para tener acceso a ese centro recreacional o vacacional en ciertos periodos del año a cambio de un pago anual prefijado y todo esto por una cierta cantidad de años. Imagínense ustedes, esto lo hace por ejemplo el Hotel de Pucón. El Hotel Pucón, uno le puede pagar una cuota que es mucho más barata que si uno va en temporada alta, pero uno paga una cuota y uno tiene acceso, por ejemplo, a una semana en un determinado periodo y otra semana en otro determinado periodo. Y con todo lo que significa el hotel, o sea, el alojamiento, la comida, la entretención, los gimnasios, las discotecas, todo el casino, todo lo que usted quiera. El punto es que se hacían, porque hoy día ya es mucho menos, reuniones organizadas por un intermediario donde invitaba a ciertas y determinadas personas, todo de buenos ingresos económicos, y los invitaron a un cóctel, y en ese cóctel les explicaron las bondades de este sistema del tiempo compartido.
Lo hicieron a través de una técnica muy agresiva de venta, donde de alguna manera no les dieron a conocer la letra chica. Bueno, resulta que las personas pasa el tiempo y se dan cuenta que no pueden utilizar los centros vacacionales, tanto en Chile como en el extranjero, que se les habían ofertado. ¿Por qué? Porque obviamente los hoteles no reconocían a este intermediario. Vino una demanda de nulidad relativa por dolo, acogida en primera instancia y apelada por la parte demandada. La Corte de Apelaciones de Santiago revoca la decisión y establece que el contrato ha de mantenerse vigente, por cuanto ellos estiman que aquí lo que se configuró fue un dolo bueno. Un dolo bueno. ¿Por qué digo y por qué dije que era lamentable por ellos? Porque ocurre que ellos tenían otra salida para haberse desvinculado de ese negocio jurídico, y que era la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, que establece el derecho de retracto cuando la venta se ha hecho en este tipo de reuniones. Y ellos tenían 10 días a contar de la fecha en que asistieron a esta reunión y donde de alguna manera fueron llevados a error para pedir el que se dejara sin efecto el contrato. Pero incluso más, si esos 10 días se le pasaban, ellos tenían otras normas de la ley del consumidor que pudieron haber venido en su auxilio para ver, por la vía de la protección a los derechos del consumidor en sede de juzgado de policía local, haber dejado sin efecto estos contratos. Publicidad engañosa y un conjunto de otras cosas más. Lamentablemente, lo más probable es que estas personas o equivocaron la técnica, desconocían la existencia de la ley del consumidor o habían transcurrido los plazos de esa ley y tuvieron que irse solamente por el Código Civil. Pero le insisto, leyendo esta sentencia y los comentarios que sobre ella se hicieron, yo les diría que la decisión es un poco cuestionable. El dolo malo, en cambio, el dolo malo es el engaño que excede de la simple exageración de un contratante hábil. Ahora, no es posible trazar a priori una línea divisoria provisoria entre dolo bueno y malo. Esta determinación, digamos, dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, la magnitud del engaño, las condiciones en las que se celebre el contrato y las posibilidades que la víctima se diera cuenta del engaño o exageración. A ver, compra-venta de vehículo motorizado usado. O sea, señora, este auto es impecable, único dueño, nunca ha tenido choques, nunca ha tenido volcamientos, es un auto que tiene todas sus revisiones al día. Cuidado. Eso es un dolo bueno, pero puede transformarse en un dolo malo si yo silencio aspectos que son trascendentales. Por ejemplo, una falla en el motor. O sea, si yo mañana silencio una falla en el motor, toda esa exageración, todo aquello que me estaba permitido por la costumbre, desencadena ahora en una conducta maliciosa. El dolo también puede ser positivo o negativo. Se dice que el dolo es positivo cuando se traduce en una acción y es positivo cuando tiene lugar una abstención. Ahora, dentro del dolo negativo hay una categoría que es muy importante tenerla en consideración, que es la llamada reticencia. En materia de derecho, la reticencia es callar algún hecho o circunstancia que por ley o por la costumbre tengo la obligación de hacer saber al otro. Pensemos solamente en materia de contratos de seguros. A cualquiera de ustedes van a la compañía de seguros y dicen, mire, quiero cotizar y tomar un seguro de vida. Tengo familia, tengo hijos, si me pasa algo, etcétera, etcétera, necesito que mi familia quede cubierta. Imagínense alguien que algunos meses atrás tomó un seguro contra eventuales virus que pudiesen provenir de algún otro país. Y tomó el seguro. La compañía de seguros les va a tomar el seguro solo con la petición que ustedes le hacen y el compromiso de pago. La respuesta es categórica no. ¿Qué les va a decir la compañía de seguros? Va usted, señora, a tener que llenarme una declaración de salud. ¿Practica deportes extremos? No.
¿Tiene enfermedades preexistentes? No. Eh, ¿Tiene problemas visuales? No. ¿Tiene problemas auditivos? No. 6 meses más, la persona muere. Autopsia. Diabetes, colesterol, solo tenía un oído que funcionaba, veía 50%, y más encima lo hizo saltando en paracaídas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a decir la compañía de seguros? Yo no le voy a pagar los 100 millones de pesos a la doliente viuda y a los hijos. Y no se los voy a pagar porque aquí hubo un dolo omisivo en la vertiente reticencia. Es decir, la persona tenía el deber jurídico por ley o por la costumbre, en este caso por ley, a indicarme sus preexistencias para que yo pudiese tomar la decisión en orden a asegurarlo o no asegurarlo. Eso es interesante. ¿Ve? Cerramos aquí y continuamos en otra